Hola. Enviado ante Pilato, Jesús no se defiende, responde con un "tú lo dices" a la proposición de Pilato de que es el rey de los judíos. Sin embargo, Pilato no está dispuesto a enviar a un hombre a la muerte para satisfacer a los líderes judíos que claramente no le interesan. La investigación continúa y en todo esto Jesús está representando al Hijo de Dios en las situaciones o circunstancias más difíciles. La tentación era demostrar quién era realmente en un resplandor de gloria divina, que no dejaría lugar a dudas, pero Jesús se niega resueltamente a hacerlo, pues comprometería su misión. Los líderes religiosos sabían que a los romanos no le importarían los cargos religiosos, así que se inventaron cargos políticos. Contra Jesús lo acusaron de querer pretender ser el rey de los judíos y de querer librarse de los romanos. También afirmaban que estaba provocando disturbios contra la autoridad, algo que sin duda molestaría a un gobernador romano. Entonces Pilato le pregunta a Jesús si esto era cierto, a lo que Jesús responde: eso dices tú. A pesar de estas acusaciones, Pilato sabe que Jesús es inocente, que estas acusaciones se ven a los celos e intenta liberarlo, pero la multitud se niega a lo redondo. Pilato cede ante la presión y hace lo políticamente correcto, que es azotar a Jesús y mandarlo a crucificar, liberando al asesino Barrabás. Y aquí vemos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Mira de nuevo, o lee de nuevo, los insultos lanzados a Jesús en la cruz. Más que palabras, son nuevas tentaciones para rendirse, para actuar sin carácter, para vengarse. Las ideas falsas sobre Dios, su carácter y su naturaleza, y también la forma en que salva, llevaron a los sistematizadores religiosos a matar a Jesús. Jesús nos demostró su amor redentor en toda su plenitud. Después de su condenación en la sala del juicio, su crucifixión en la cruz, cuando gritó con voz clara y fuerte: "Consumado es", ese amor se manifiesta sin paralelo como la benevolencia infinita derramado en el Hijo de Dios para salvarnos de Satanás. Así que sin más, iniciamos la lección número 12, que lleva como título Juzgado y crucificado, y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, verso 34. Amén. Iniciamos nuestro análisis y repaso de la lección con el libro de Marcos capítulo 15. Vamos a empezar a leer la historia de Jesús ante Pilato, la crucifixión y muerte de Jesús, y por último Jesús es sepultado. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas
y comenzaron a saludarlo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara a la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando lo crucificaron, el título escrito que señalaba la causa de su condena era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los pecadores». Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, nuestro versículo principal: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «Mirad, llama a Elías». Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, le puso en una caña y le dio a beber, diciendo: «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, bajándolo, lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Voy a empezar citando esta frase que dice de la siguiente manera: incluso desde la cruz, cuando nuestro Señor, en su agonía, encontró la perfección de su santa humanidad, ni siquiera entonces se consideró víctima de la injusticia, ya que pronunció las famosas palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y vamos con algunas preguntas. ¿Por qué gritó Jesús desde la cruz? ¿Qué debemos entender de esto? Al morir públicamente, ¿qué nos está diciendo Jesús como Dios? ¿Qué nos dice la oscuridad, la rasgadura del velo del templo? ¿Qué nos está comunicando Dios? Todas las cosas son por una razón, y el Señor quiere que pensemos largo y profundamente acerca de estos temas, recordándonos a nosotros mismos en todo. Muestra los diversos peligros de establecer un sistema de observancia ritual y contrato legal. Los fariseos se creían especiales depositarios del sistema de salvación de Dios, pero el suyo no era un sistema de salvación en absoluto, sino más bien un medio de esclavitud que conducía a la adoración mecánica y a la culpa personal. Por eso Jesús reservó su condena para esos
que se llamaban ser los verdaderos seguidores de Dios, llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. Para salvar ese sistema estaban dispuestos a sacrificar a un hombre por el bien del pueblo y tramar la muerte cruel de un inocente. Cristo vino a esta tierra, su divinidad vestida de humanidad, para que la divinidad tocara a la humanidad y la divinidad se sentara en el trono de Dios. En nuestro favor se sometió a todas las tentaciones de Satanás y se puso en poder de los que clamaban por su vida y lo crucificaron como a un malhechor. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de toda la humanidad de todas las edades fue depositada en Cristo. Se le contó entre los transgresores para que pudieran redimirnos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón. El apartamiento del rostro de Dios a Jesús en esa hora de angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente la mente humana. Cuando empezamos a hablar acerca de la historia de la crucifixión de Jesús y tenemos que mencionar a Pilato, hay una frase que me gusta mucho y dice que se cumpla, pero no en mí. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Dice: también debes saber que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. La palabra de Dios iba a cumplirse. De hecho, todas las cosas que los profetas vinieron diciendo fue cumplida, ¿no? Se cumplió toda la justicia. Sin embargo, el Señor le había dado sueño a la esposa de Pilato para confirmar lo que ella sabía, que Jesús era inocente, era por los celos de los líderes religiosos que estaban tramando eso. Pilato pudo muy bien, pues, mandar eso, ¿no? Mandar esa situación para que otra persona lo juzgara. Pero claro, él no quería perder su cargo. Entonces, que habrán hombres soberbios, pero que no seas tú ni tu familia. Que habrán hombres vanidosos, desobedientes, que asesinos, que hagan actos abominables, que no seas tú ni tu familia. La palabra de Dios se va a cumplir. Sin embargo, que no seas tú ni tu familia los que sean causantes de estas cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Pilato tuvo la oportunidad de ver todas las evidencias y decir: no, yo no voy a condenar a este hombre. Voy a mandar entonces al emperador, a Tiberios, a otra autoridad. Sin embargo, él cuidó su posición. Él anheló continuar siendo el gobernante, mucho más que buscar la verdad. Y viendo tan claramente que todas las acusaciones eran falsas. Y también el Señor usando ese método de mandar a su esposa a decirle: mira, yo he tenido un sueño con este hombre es inocente. O sea, tuvo la oportunidad, ¿no? De no hacerse culpable. Sin embargo, esta es una enseñanza que también nos sirve a nosotros, que a veces por nosotros guardar nuestra posición en un trabajo, en una empresa, en un círculo social, pues hacemos cosas que sabemos que no son las adecuadas. Que en los tiempos del fin, en estos tiempos peligrosos, habrá calumniadores, pero que no seas tú. Habrá personas crueles, pero que no seas tú. Habrá traidores, que no seas tú. Debemos tomar este ejemplo para que no nos hagamos reos de culpa, ¿no? De sangre inocente. Y como Pilato, que pudo tener la oportunidad de no condenar a Jesús, sino mandarlo al emperador, a otro gobernante, y de todas formas se cumplió la justicia, pues no lo eligió así. Dice el libro, deseado a todas las gentes, que Pilato, cuando se dio cuenta que Jesucristo resucitó, las otras personas que resucitaron con Jesús, dice que él quedó en shock
duró todo ese tiempo paralizado. Eso fue una muerte muy fea y dolorosa. Se quedó en shock, duró tieso, ¿no? Paralizado hasta que se murió. Llegará el tiempo también que tengamos que tomar la decisión para guardar el día de reposo, cuando venga la marca de la bestia, sin posición. Y al igual que Pilato, ¿no? Que ya sabemos toda la información que año tras año hemos venido estudiando, que el Señor nos ha advertido. Si seremos como Pilato y decir, no, yo voy a hacer lo que me conviene a sabiendas que no es lo correcto, o podemos tomar la decisión de ser fieles a Dios, que se va a cumplir la palabra, que de todas formas habrá personas que se pasen a la fila de Satanás, pero que no sea yo ni mi familia, que va a haber hombres amadores de sí mismos, que hagan actos abominables como vemos hoy en día en la televisión y en los medios. Claro que sí, pero que no sea yo ni mi familia. Y dejando un poco atrás a Pilato, vamos a hablar acerca de Jesús y todas esas cosas maravillosas que pasaron, su simbología y cómo puede utilizarlos para que nosotros podamos respetar, honrar el sacrificio bonito que hizo Jesús por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia. Vivir en este mundo pecaminoso conlleva experimentar muchas pérdidas. Y las pérdidas acompañan mucho dolor. No hay que vivir esa experiencia, a pesar de que para sanar muchas veces es necesario experimentarlo. Muy a menudo caemos en la tentación de decir, no pienses en eso, solo te causará dolor. Así que nos negamos a afrontarlo, nos negamos a sanar. Pero Jesús afrontó el dolor, Él dijo que sí. Unas pocas horas antes de que comenzara su sufrimiento, Jesús se arrodilló y lavó los pies de cada uno de sus discípulos, en un acto que asombró a los 12. Ellos creían que él era el Mesías, el conquistador definitivo, el hijo de David, el libertador de Israel. Había partido el pan con ellos y no solo compartió con ellos la comida, sino también algunas palabras preocupantes. Por alguna razón, Judas abandonó la reunión. Jesús los miró y les dijo, hijitos míos, yo no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes, no podrán ir a donde yo voy. Los discípulos se miraron desconcertados, diciendo, ¿pero qué significará todo esto que está diciendo? Lamentablemente, aunque Jesús trató de advertir a los discípulos sobre los acontecimientos que estaban por suceder, ellos no entendieron sus palabras, pero sabían muy bien la enormidad de lo que le esperaba y aún así dijo que sí. Elena Hammond de White nos ofrece una conmovedora descripción de la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre de su Padre. Solamente vamos a contar nuestra descendencia. El pecado tal vez de nuestro bisabuelo y nuestra bisabuela hasta el sol de hoy. Pero vamos a pensar cada época, todas las edades, todos esos hombres, tanto de guerra, pintores, escultores, y vamos a ir cada siglo, cada año, cada persona que muere, todos los pecados, ¿no?, de esta humanidad, ahí en el peso, ¿no?, de Jesucristo. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron un cambio en el ánimo de su maestro. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos se habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos. Pedro, Santiago y Juan, como le decía en la lección pasada, eran los compañeros más íntimos de Cristo. En su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Sin embargo, no podía sufrir que aun ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado de los hombres. Y ya ustedes saben lo que vimos en la lección pasada, que él decía, estoy angustiado, estoy sufriendo, estoy triste hasta la muerte.
Es imposible que nosotros podamos imaginar completamente, o mucho menos comprender, el terrible peso del pecado que tuvo que soportar la mente de Jesús. No podemos imaginar la agonía que debió haber sentido. Muchas veces Él dijo, el Padre y yo somos solo uno. En medio de todas esas pruebas y conflictos de su vida, había sentido la presencia permanente de su Padre. En el pasado, cada vez que oraba, Él sabía que su Padre lo estaba escuchando, pero esa noche tan oscura, esa presencia que siempre lo había acompañado, parecía haberlo abandonado. Lucas, que era médico, nos dice que en esto se le apareció un ángel del cielo para darles fuerzas en medio de su gran sufrimiento. Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le hacía caer a tierra grandes gotas de sangre. ¡Wow! En su humanidad, Jesús buscó la compañía humana, pero encontró a Pedro, a Santiago y a Juan, sus compañeros más cercanos, dormidos en su agonía, y con el alma torturada les dijo, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Ellos, por supuesto, querían darle todo su apoyo. Esa misma noche, Pedro había declarado que estaba dispuesto a dar su vida por el Maestro. Y sin duda fue sincero al decirlo, pero en la hora de la mayor necesidad de su Maestro, se quedó dormido. Jesús se ve obligado a enfrentar sus horas más oscuras absolutamente solo. Ya no sentía la presencia de su padre y sus queridos amigos dormían, dejándolo nuevamente absolutamente solo. Sin el apoyo humano, se acercó nuevamente a su padre diciendo, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Una vez más, solo tuvo silencio como respuesta y de nuevo encontró a sus compañeros dormidos. La tercera vez acude a su padre, nuevamente está el silencio absoluto. Jesús prácticamente estaba absolutamente solo. Nadie jamás se ha sentido tan solo, nadie se puede dar cuenta de la enormidad del pecado y de cómo nos separa de Dios. Jesús conocía los escritos del Antiguo Testamento y ahora estaba experimentando completamente lo que el profeta Isaías había declarado. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59, verso 2. Más tarde, cuando estaba en la cruz, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él sabía la respuesta, era por el pecado, no su pecado, porque no tenía pecado, sino por mi pecado y el tuyo. Fue por el pecado de cada generación, por el pecado de los miles de millones de seres humanos que han habitado este planeta. Y debido a ese pecado, Jesús en la cruz experimentó lo que tú y yo no tenemos que experimentar, que es la separación de Dios. Esta es la razón por la que Pablo dijo que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios con él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Jesús, nuestro amante redentor, nuestro Salvador maravilloso, decidió pasar esta horrible experiencia espiritual y lo hizo por nosotros y lo hizo también por decisión propia. Algunos disfrutan imaginar que Dios el Padre aplacó su ira con su Hijo, al igual que el terrible Moloch en el Antiguo Testamento, que exigía sacrificios humanos para aplacar su ira. Pero el mismo Jesús dejó en claro que se ofreció voluntariamente para tomar nuestro lugar. Dice Juan capítulo 10, versos 17 y 18. El Padre me ama porque yo di mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que la doy de mí mismo. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Este mandato recibí de mi Padre. Cuando después de pedirle 3 veces al Padre que pasara esa copa, no recibió la liberación deseada, se mantuvo firme y bebió la copa para experimentar el mayor sufrimiento, que es la separación de Dios. Jesús, a medida que fueron ocurriendo estos acontecimientos terribles, nuestro amante Salvador no vaciló. A pesar de las burlas, los latigazos, las humillaciones y las falsas acusaciones, se mantuvo firme, sufrió, pero no trató de escapar del sufrimiento. De hecho, cuando Pedro usó su espada para evitar que Jesús fuera capturado, el maestro respondió, ¿no sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Ya saben, ejércitos que tienen millones de soldados. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? Pero a pesar de que sabía perfectamente bien lo que le esperaba,
de tener la seguridad de que en cualquier momento pueda solicitar la liberación del cielo y de conocer el terrible juicio que tenía que enfrentar a él dijo que sí. Y ese sí ha resonado a través del tiempo y del espacio. Nosotros debemos saber qué significa esto que ha hecho Jesús por nosotros, cómo valorar ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo, ese hecho tan importante, ese acontecimiento. De hecho, la historia de la humanidad se divide así, antes y después de Cristo, cuando Cristo fue resucitado, y otro hecho muy importante, que a pesar de que amamos a Jesucristo y la crucifixión, no debemos de olvidar que también se divide ahora con Cristo en el santuario celestial. Y sería muy bueno que investigáramos más acerca del ministerio de Jesucristo a favor de la humanidad, para que podamos pedir perdón por nuestros pecados y que podamos perfeccionar ese carácter y estar con Jesucristo cuando venga en gloria. Jesús dijo el sí, se entregó por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese sí de Esa entrega aseguró la victoria de la antigua lucha entre el bien y el mal. Todos hemos experimentado ese conflicto en nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo describió bien esta lucha diciendo: aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en este cuerpo? El sí de Jesús le permite a Pablo responder su propia pregunta. Romanos 7, 21 al 25. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es interesante lo que nos dice el libro deseado de todas las gentes acerca de tantas tentaciones que Satanás le hizo a Jesús para que él hiciera un milagro, para él librarse. Dice que Satanás indujo a esa multitud a ultrajarlo, que él los provocaba con represalias, con insultos, para que Jesús entonces tuviera que hacer un milagro, librarse, entonces destruir o no llevar a cabo ese plan de salvación. Yo estaba mirando, cuando tengo que organizar estos videos, acerca de los acontecimientos de la vida de Jesús, especialmente cuando estaba delante de Pilato, cómo Jesús cayó. Y uno se puede imaginar humanamente esa paciencia, esa concentración, esa devoción de Jesús, cuando le preguntaban: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Rey de los judíos, y él teniendo que callar, no porque él no pudiera defenderse o no tuviera cómo hablar, sino por nosotros, para llevar este plan maravilloso de redención, para que tuviéramos vida en abundancia, esta oportunidad de redención. Como Jesús pudo hacer cualquier milagro, mandar a su ejército de ángeles, cayó. Eso es algo maravilloso. Cuando analizamos la vida de Jesús, especialmente Jesús siendo juzgado y crucificado, todo lo hizo pensando en nosotros. Todo lo hizo para que nosotros tuviéramos esperanza. El Señor no formuló queja alguna, su rostro seguía pálido y sereno. Sin embargo, en su frente caían gotas de sangre. No hubo una mano piadosa que enjuagara su rostro, ni palabras de simpatía que sostuvieran su corazón humano. Sin embargo, en medio de su más angustiosa agonía, él oró por sus enemigos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa parte que nos dice el espíritu de profecía, como los ángeles tuvieron que velarse el rostro para no contemplar esas escenas, pero tenían que obedecer la orden que ya le había dado, y como le había explicado ese plan de salvación, y como Jesús nos ama tanto, con tanto cariño, con tanto fervor. Y el amor es más que un sentimiento, es un principio, es entrega, perdón, dedicación y sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús es amor. Por amor a nosotros, el Hijo de Dios consintió en permitir estos terribles crímenes hacia él. Por ti y por mí saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las aireadas olas por medio de su palabra e hizo temblar a demonios. El que hizo que la enfermedad huyera por medio del toque de su mano
hizo resucitar muertos, abrir los ojos de los ciegos y muchos milagros más, se ofreció en la cruz como el único sacrificio para el hombre. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y que los ritos judaicos ya no serían recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que había descendido en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos del santuario terrenal al santuario celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre, esa sangre expiatoria, redentora, esa sangre de un rey, del rey del universo, para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de la expiación. Sin embargo, los judíos fueron quedados a oscuras, ya que perdieron la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación, pero continuaron confiando en sus sacrificios y sus ofrendas inútiles. Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18 nos dice de la siguiente manera: Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es maravilloso ver cómo Jesús venció la muerte. Cuando se escuchó la voz del poderoso ángel junto a la tumba de Cristo diciendo: Tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volver a tomarla, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: Yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por voluntad y poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo posee el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Oh, gloria a Dios. Amén. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la próxima lección. Bendiciones. Bye.